¿Cómo vender más en mi tienda online con estas estrategias? Cuando queremos vender más en nuestra tienda online, siempre tenemos bastantes situaciones en las que podríamos mirar de optimizarlas. Por ejemplo, la primera de ellas es el hecho de tachar el precio. Al final, el hecho de tachar el precio, lo que le estamos haciendo al cliente es mostrarle el precio anterior y el precio actual. La idea es tener esta percepción de rebaja que puede favorecer la compra. En este caso, en la tienda de esta marca lo están haciendo muy bien cuando muestran este precio de aquí. El segundo consejo para vender más en la tienda online es ofrecer no solamente una descripción, como podemos ver aquí, del producto, sino que también otra muy buena es ofrecer más información sobre, en este caso, la prenda. Digamos que yo, por ejemplo, estoy en CityPiel y me interesa esta chaqueta de aquí. En muchos casos lo que queremos hacer, si queremos también informarnos de más, es utilizar el apartado de consejos de mantenimiento. Aquí podemos tener una pequeña descripción. Bueno, aquí hemos visto que han extendido un poco más, pero tenemos información sobre de qué está hecho, del material de la chaqueta, al igual que el mantenimiento que hace falta llevar a cabo en este tipo de chaqueta. Si incluso nosotros no solamente estamos vendiendo la chaqueta, sino que también le estamos vendiendo productos de limpieza, CityPiel lo está haciendo muy bien porque después de leer esta descripción de aquí, podemos ver que han puesto un enlace aquí directamente. Si hacemos clic a este enlace, veremos que vamos directamente a esta página de aquí. Esta página viene muy bien porque en nuestro caso, como nosotros estamos vendiendo productos de piel, aquí tenemos productos de limpieza de piel, con lo cual no solamente estamos haciendo la venta principal, que sería en este caso la chaqueta de piel, sino que también le estaríamos haciendo un upselling o una compra adicional. El siguiente consejo para vender más en nuestra tienda online es el hecho de tener un banner fijo. Como podemos ver aquí tenemos un banner y en este banner tenemos también información importante que necesita saber el usuario, o en este caso el comprador. Lo primero es mostrar las ventajas o beneficios de comprar en nuestra tienda online y no en el resto. Por ejemplo, la primera de todas es la mítica entrega, y si podemos acortarlo y ponerlo en 24 o 48 horas como hace Amazon, muchísimo mejor. En muchos casos como comprador lo que busco es inmediatez, lo que busco es velocidad, y en este caso cuando estoy eligiendo un producto lo que busco es no solamente de que sea de buena calidad, sino que también aparezca en los siguientes días y no esperar 2 o 3 semanas. Otra de las características importantes dentro de este hack es el hecho de ofrecer también envíos gratuitos. Los envíos gratuitos al final es una forma más de conseguir esa venta. La venta es muy importante y con lo que queremos hacer aquí es mostrar de que el envío como tal salga gratis a partir de cierta cantidad. Si vemos que podemos permitirlo, lo ideal es acortar los precios al máximo posible para poder permitir el tema del envío y cubrir los costes necesarios. Otra de las formas para vender más en nuestra tienda online es, como bien hace Zalando, el hecho de vender no solamente el tema de la camiseta, sino que también lo que están haciendo muy bien, y esto convierte muy, pero que muy bien, es el hecho de utilizar las combinaciones. Las combinaciones, no solamente lo que le estás diciendo es, fíjate, te estoy dando la camiseta, sino que además también te estoy dando el posible pantalón que podrías utilizar con esta camiseta. Muchas ocasiones, cuando queremos buscar ropa, nos gusta saber qué combina bien. Otra de las cosas que funcionan muy bien con las combinaciones es el hecho de comprar el outfit. Al final lo que nos permite es, como comprador o como usuario, es de que nos lo dejen fácil, porque al final en muchos casos nos gusta saber combinar, nos gusta saber vestir bien, y el hecho de que la marca como tal nos lo ponga fácil es un plus. Otro de los hacks que nos permitirán vender más en nuestra tienda online es ubicar sellos de confianza. El tema de los sellos de confianza al final lo que nos permiten es mostrar las ventajas de lo que representa comprar en nuestra tienda. Por una parte tenemos la entrega gratis, como decíamos antes, es un beneficio. Los 90 días de devolución gratis para decir, oye, si no te ha gustado este producto, tienes todos estos días
en el cual tú puedes devolver el producto si no te ha convencido o te ha dejado satisfecho. Luego tenemos el tema del pago seguro, asegurarnos de que tenemos una pasarela de pago en la cual no puedan utilizar de forma maliciosa los datos que podamos introducir. Y por último, el hecho de utilizar un pago en 3 o 4 veces. Al final todo esto sirve para favorecer la conversión y por lo tanto favorecer la compra. Otro de los trucos que nos vienen muy bien para favorecer la venta online y conseguir todavía más conversiones es ofrecer pagar a plazos. Al final, el hecho de pagar a plazos, como puede ser en este sitio web, lo que nos permite es mostrarle al cliente que no solamente, si en ese caso no dispone de toda esa cuantía económica, estamos diciendo puedes pagarlo en 3, en 2 o en 4 plazos en los que hagan falta para pagar este producto. Esto al final facilita la compra de uno de los productos. En muchos casos esto es una buena idea para implementar en tu tienda online. Otro de los trucos para mejorar la venta online es el asesoramiento gratis. Esto consiste en, por ejemplo, podríamos ponerlo en el header, un mensaje en donde pusiese asesoramiento personalizado gratis o asesoramiento gratis. Esto, la idea es facilitar que si en este caso el cliente o la cliente no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, la idea sobre todo es saber que puede contar con nuestra ayuda para comprar uno de sus productos. Otro de los hacks para poder vender más en nuestra tienda online es el hecho de ofrecer diferentes medios de pago. Al final no solamente tenemos que utilizar PayPal o Visa, sino que también podremos utilizar o Apple Pay o quizás el método que comentamos anteriormente, como era el método de pago a plazos. Por ejemplo, si estamos en Tecenis, por ejemplo, este producto, y una vez que estamos aquí, lo que haremos, tenemos varias opciones, y aquí lo está haciendo muy bien Tecenis. La idea es siempre ubicar toda la información disponible en una sola página, para que el cliente o la cliente no tenga la sensación de que tenga que hacer muchos pasos a lo largo del proceso de compra. Por ejemplo, aquí tenemos PayPal, tenemos Klarna o tenemos Amazon Pay, y aquí serían estas opciones. Siempre hay muchas más, pero la idea es ubicar las más importantes y ver si la comisión por utilizar esa forma de pago merece la pena o no en la tienda. Otra forma para mejorar las ventas en el sitio web es mostrar los socios de confianza. Los socios de confianza, como podemos ver aquí, es al final más sellos que podemos utilizar nosotros para demostrar de que nuestra tienda es legal, que es válida y que realmente todas estas marcas en cierta forma están apoyando. La idea sobre todo es transmitir la mayor confianza posible al cliente. ¿Y cómo se hace eso? Con pequeñas acciones que puedan mejorar la conversión. Por una parte habíamos dicho el tema de los sellos de confianza, pero el hecho de ubicar socios de confianza también facilita la compra. Otro hack más que potencia la venta online es la página sobre nosotros. La página sobre nosotros es crucial porque al final la idea es que el consumidor busque conocer no solamente el producto, sino que también la marca. Y en el caso de que sea una marca pequeña, si queremos transmitir la confianza que tienen las marcas grandes, nosotros nos tenemos que diferenciar. Y en muchos casos hay que hacerlo de forma creativa. Por ejemplo, Dukis lo hace muy bien. Si vamos a la sección de sobre nosotras, aquí vemos que ellas han puesto un vídeo mostrando cómo son ellas. Entonces, la idea sobre todo es aquí mostrar nuestra creatividad y mostrarnos al mundo, mostrar quién está detrás de este negocio, para que de esta forma nos conozcan un poco mejor y pueda favorecer la compra. Otra de las formas en las cuales podemos vender más productos y por lo tanto generar más beneficio es el hecho de ubicar una newsletter en el footer. Aquí sobre todo la idea es que el cliente o la cliente tiene que encontrar el beneficio que puede tener de introducir el correo electrónico. La idea normalmente es, como en muchas empresas, mirar de plasmar el descuento que obtendrán si se suscriben a la newsletter, porque desde ahí les llegarán, como en este caso Zalando lo que hace es añade ofertas, novedades y tendencias. La idea sobre todo aquí es ser también específico y mostrar exactamente cuánto tanto por ciento de descuento o cuáles son las novedades. Es realmente muy útil y de esta forma no solamente tenemos ahora el correo, sino que también tenemos la posibilidad de tener otra compra gracias a
este pequeño hack. Otro hack muy importante para que podamos vender más en nuestra tienda online es el hecho de que sea rápida. ¿Cómo podemos hacer que nuestra web sea rápida? Lo primero, antes de nada, es saber si nuestro sitio web es lento o no. En muchos casos lo mejor es comprobarlo tanto con dispositivos móviles como también en el ordenador y ver cómo se ve en estos casos. Por ejemplo, vamos a buscar Tecenis y vamos a ir a Page Speed. Aquí la idea, vamos a añadir el tema del dominio. Normalmente los sitios grandes, en estos casos tiendas gigantes como Tecenis, Zara, tienen un equipo detrás con el cual miran de optimizar todo esto al máximo. Hay a veces que pueden estar muy optimizadas y en otros casos no. Pero la idea sobre todo es que en estos casos podamos ver cómo está la velocidad a nivel mobile y a nivel de ordenador. Una vez que ha terminado el análisis de la velocidad del sitio web, podremos ver aquí las métricas. En este caso vemos que tienen a nivel mobile una puntuación muy baja. Esto tendremos que mirar de corregirlo. Y también en ordenador vemos que está sucediendo lo mismo. Aquí en este caso hay varias opciones. Por una parte, o el equipo técnico o en este caso uno mismo si tenemos las habilidades técnicas para solventarlo. Pero aquí tendremos que ver cuál es la problemática de por qué tenemos esta velocidad web. Otro de los trucos para vender más online es sobre todo ubicar en la portada, o en este caso la home, los productos que más has vendido en esta temporada. Normalmente, si tenemos un producto y vemos que de forma recurrente se sigue vendiendo sin importar la temporada, lo que haremos será ubicarlo en zonas del sitio web en el que sean fácilmente accesibles y que de esta forma miremos de aumentar la posibilidad de que futuros compradores, cuando lleguen directamente a la home, puedan en este caso comprar el producto que más nos interesa. Otro de los hacks para vender más es el hecho de enlazar las redes sociales. Esto puede verse tanto en el header del sitio web como en el footer. Por ejemplo, en Es de Marca, ellos utilizan las redes sociales y las ubican aquí. En muchos casos podemos ubicarlas tanto en el footer, como decíamos, como en otras secciones del sitio web. Si somos una tienda online pequeña, lo ideal es que gracias a las redes sociales podamos humanizar nuestra marca. De esta forma, la idea es mostrar al equipo detrás de la tienda online. Esto facilitará mucho el proceso de compra. Y por último, otro de los trucos para vender más en nuestra tienda online es el hecho de utilizar programas de fidelización. Los programas de fidelización tienen sus propios beneficios y si sabemos que nosotros podemos dar este servicio o proporcionar estos beneficios gracias a estos programas, incluso mejor. Por ejemplo, Intimissimi, en este caso, como podemos ver, utiliza el tema del programa de fidelización de My Intimissimi. Esto lo que hace al final, lo que podemos ver es que ofrecen envío gratis y un cupón cada 200 puntos con tus compras online en tiendas. Al final hay que ver si esto nos sale a cuenta o no, pero en el caso de que nos saliese a cuenta, estaría muy bien implementar un programa de fidelización para aquellos clientes que de forma recurrente vienen a nuestro sitio web y compran un producto determinado.